la clase. Ahí está. Bueno, gente, nosotros las clases anteriores empezamos a ver algo de programación, ¿sí? Y habíamos dicho que el primer paso para empezar a programar era entender lo que es un programa, entender cuál es la lógica de la computadora al ejecutar un programa. Y entendiendo eso, nosotros vamos a poder desarrollar programas, ¿sí? Habíamos dicho que en realidad un programa es una secuencia de instrucciones que resuelven un problema determinado. Entonces, empezamos a ver una herramienta que se denomina algoritmo. Si dentro de los algoritmos hay varios, uno que se llama pseudocódigo y otra rama que se llama diagramas de flujo. Si nosotros empezamos a ver los diagramas de flujo, aunque después vimos algo de pseudocódigo, como esos diagramas de flujo se transforman en pseudocódigos. Y esos pseudocódigos, esos diagramas de flujo, a nosotros nos ayuda a entender un poquitito cómo empezar a encarar la solución de un problema, ¿sí? De una herramienta gráfica. Por eso es un diagrama. Habíamos utilizado una herramienta. Ahora voy a compartir la pantalla. A ver si la ven. Ahí lo ven, chicos. Sí. Este es el programita que habíamos empezado a utilizar, que se llama PCIN, es un programa de software libre, o sea, gratuito, no pesa mucho, de hecho, yo les mandé el programa en una de las clases, así que lo pueden bajar de ahí e instalar. Cuando ustedes entran, en realidad están entrando a lo que es la pantalla del pseudocódigo, que es esto, que el pseudocódigo es escribir el programa en un lenguaje humano, ¿sí? Por ejemplo, escribir, leer, mientras que, ¿sí? O sea, instrucciones en un lenguaje humano. O sea, en castellano, en definitiva. Pero en realidad nosotros, entrando a este otro icono, que es dibujar diagrama de flujo, pasamos a utilizar esta herramienta como para la solución de estos problemas. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Habíamos visto, por un lado, algo sencillito, que era ingresar dos números y sumarlos, ¿sí? La clase anterior vimos lo que era un condicional, o sea, utilizamos esta herramienta. ¿Qué pasa cuando en mi programa hay una pregunta y ya mi programa tiene que tomar dos caminos distintos dependiendo de esa pregunta? Habíamos dicho un ejemplo que decía que, por ejemplo, si llueve voy al cine y si no voy a jugar a la pelota, ¿sí? Entonces, tengo dos caminos a seguir. ¿Qué camino voy a optar? Bueno, ese camino que yo voy a optar va a depender de una condición. ¿Cuál es mi condición? De que si llueve o no. Entonces, acá adentro iría mi pregunta. Y dependiendo de si se cumple o no esa condición, va para un lado o va para el otro. Ejecuta una cosa o ejecuta la otra. Por eso la F es de falso, si esa condición no se cumple, y verdadero es toma ese camino si la condición se cumple o es verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Si quieren eliminar una figura, no sé si esto se los había dicho antes, creo que sí. La llevan y la arrastran acá abajo, no sé si ven, hay una X. Cuando la llevo hasta ahí se transforma en un cesto de basura, pum, la elimino, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo que pusimos en la primera clase. Ingreso dos números, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Num1, Num2, recuerden que yo acá no ponía los números, sino que pongo un título, un nombre, lo que nosotros conocemos como variables, ¿sí? Que esa variable va a contener cualquier número. Cuando yo ejecute mi programa, ahí me va a pedir qué número quiero ingresar. Mientras tanto, a ese número, como no es ninguno en especial, le pongo un nombre. En este caso se llama num1 y num2, o sea, se ingresa por teclado dos números. Ejecuto con esta instrucción una suma, entonces ingresaba una tercera variable que la voy a llamar suma. Recuerden que las variables se pueden llamar como ustedes quieran. Tendría que tener un nombre significativo dentro de todo, ¿sí? Pero queda al criterio de ustedes.
Y la instrucción para sumar los dos números es num1 más num2. ¿Sí? ¿Y qué me quedaba hacer? ¿Se acuerdan? Ingreso los números, hago el cálculo, pero ¿qué me falta? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Se acuerdan que todo algoritmo tenía que tener por lo menos una entrada? ¿Sí? Acá tiene 2. Y tenía que tener por lo menos ¿qué? ¿Una qué? Estoy en el aire, ¿no? No estoy hablando al más allá. Se me escucha, ¿no? Primero. ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Se escucha, gente? Ah, bueno. Pueden responder, chicos. Si no, voy a entender que no están ahí, ¿eh? Bueno, entonces me queda obtener la salida. O sea, está bien, por un lado ingreso los datos, los calculo, pero no lo muestro a ningún lado. Entonces no tiene sentido hacer algo para no mostrarlo, en este caso. Entonces, ¿qué voy a mostrar? Suma. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ejecutar este programa, ¿se acuerdan? Iba a guardar y ejecutar. Ahí me pide que ingrese un número, ingreso, no sé, el 52, me pide que ingrese otro número, el 80, ya ingresé los dos números, ahora cuando le dé Enter va a hacer el cálculo y va a mostrarme el resultado. Entonces el resultado me muestra 132. O sea que acá yo definí dos variables para ingresar dos números, que en este caso es lo que me pedía el ejercicio, ingresar dos números, sumarlos y mostrar el resultado. A ver. ¿Qué pasa si yo les digo, ingresen 100 números, los suman y me devuelven el resultado? Con lo que sabemos hasta ahora, ¿cuántas variables tendríamos que declarar? Pregunta, ¿cuántas variables tendríamos que declarar? Si voy a ingresar 100 números. ¿Dos? ¿Cuáles serían? Num1 y num2. Pero Sí. está bien, ingreso el primer número, después ingreso el segundo, y los 98 números restantes, ¿cómo los ingreso? ¿Se entiende mi pregunta? Con lo que yo sé tendría que declarar 100 variables. Acá poner otra que diga num3. Y así, ¿hasta cuánto? Hasta num100. ¿Y acá qué tendría que hacer? Num1 más num2 más num3 más num4. A ver, ¿es cómodo hacer eso? Y no. No es muy cómodo que digamos, porque la idea es ayudarme, un programa me tiene que ayudar un poquito a agilizar esto, los datos, no el ingreso de datos. Entonces hoy vamos a ver algo para estos casos, por ejemplo, que se denominan ciclos repetitivos, ¿sí? O ciclos iterativos. ¿Qué son ciclos? Es ejecutar algo una n cantidad de veces, ¿sí? Miren, yo lo voy a hacer primero y después les explico qué es cada cosa, ¿sí? Pero ahora para que vean el proceso. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, voy a eliminar esto, vamos a eliminar esto. No voy a ingresar 100 variables, voy a ingresar una sola, ¿sí? Que se llama número, ¿sí? Vamos a ponerle un mensajito para que el usuario sepa que tiene que ingresar un número. Entonces, con la flechita para arriba pongo ingrese un número. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer?
voy a ingresar una variable, y miren cómo la voy a definir esta, que se llama, la voy a poner al principio de todos, que se llama suma, y que inicialmente suma va a valer 0. ¿Sí? Suma va a valer 0. Entonces, ahora lo que voy a ingresar va a ser un ciclo en donde esto lo haga 100 veces. ¿Sí? Que lo haga 100 veces y que suma vaya acumulando la suma de los números que yo ingresé. A ver, vamos a olvidarnos ahora del diagrama de flujo, del pseudocódigo, todo. Si yo tengo que sumar, vamos a suponer 5 números, ¿sí? Estén atentos, esto me lo van a responder ustedes, ¿sí? A ver, vamos a sumar, yo les voy a dar 5 números y ustedes me van a ir sumando y me van a decir cuántos sumaron esos 5 números. El primer número que le doy es el número 4. ¿Sí? El segundo número que le doy es el 6. Hasta ahora, ¿cuánto va la suma? 10. ¿Cuánto? 10. 10, muy bien. Ahora le doy el número 3. ¿Sí? ¿Cuánto va la suma hasta ahora? 13. 13. Muy bien. Ahora le doy el número 5. ¿Cuánto va la suma ahora? 18. 18. Bien. ¿Ya les di los 5 números? No. No, les di 4. Entonces les doy uno más. Les digo el 10. ¿Cuánto da la suma ahora? 28. 28. ¿Les di ya los 5 números? Sí. Entonces, ¿cuánto es el resultado de esos 5 números que le di? 28. Bueno, eso mismo nosotros lo tenemos que llevar a este diagrama. Y es la misma lógica que utilizaron ustedes. Yo les voy dando números, lo van a ir acumulando, y el nuevo número que les voy dando lo suman con la acumulación anterior. Por eso, yo acá puse una variable que se llama suma, que lo voy a utilizar como un acumulador. ¿Sí? Como un acumulador. Es el que me va a ir contando los resultados a medida que le voy ingresando los datos. ¿Queda claro? Voy a ingresar otra variable que también la voy a llamar i y la voy a inicializar en 0. ¿Para qué me va a servir esta variable? Esta variable me va a ir contando la cantidad de números ingresados para saber si el programa tiene que seguir pidiendo otro número o ya están todos los números ingresados. En la primera vuelta, en el primer ingreso, i valdrá 1, en la segunda valdrá 2, en la tercera valdrá 3, ¿sí? 4, y cuando llegue a 5, termina mi programa. Pero ¿quién me cuenta esa cantidad de datos que se ingresó? Bueno, en este caso lo va a contar i. ¿Y por qué los tanto suma como i los pongo en 0? Porque al principio valen 0, ¿sí? Después se van a ir acumulando con lo que le pongamos más adelante. ¿Está? Bien. Después lo vamos a repasar todo de vuelta, ¿eh? Para este caso voy a utilizar esta opción, ¿sí? Voy a ingresar esto, que esto es el ciclo, ¿sí? Entonces, ahora, num lo voy a poner adentro del ciclo. Acá, adentro del ciclo. ¿Y qué voy a preguntar en mi ciclo? ¿Sí? Si i es menor a 5. Mientras que i sea menor a 5, que es el que me está contando la cantidad de números que ingresé, ¿sí? Mientras que eso sea verdadero, voy a seguir ingresando números y sumándolos. Ya cuando i no sea menor a 5, o sea, cuando ya ingresé los 5 datos, va a salir por falso y me va a mostrar el resultado.
Entonces, ¿ahora qué hago? Lo que voy a hacer es sumar. Suma cuánto valía al principio, 0. Entonces, suma es igual a suma más el número. ¿Se entiende? O sea, la nueva suma va a ser igual a la suma anterior más el nuevo número que ingresé. Y así es como lo voy acumulando y voy calculando por cada vez que ingreso un número su suma. ¿Sí? Bien, entonces ya ingresé un número, lo acumulé en la suma. Ahora yo lo que le tengo que indicar al programa es que ya ingresé un número. ¿Y cómo le indico que ya ingresé un número? Entonces lo que voy a decir que ahora i es igual a i más 1. Para decirle que ya ingresé un número. En la primera vuelta valdrá 1, en la segunda valdrá 2, y en la tercera valdrá 3, y así voy sabiendo la cantidad de números que se ingresan. Bien, supongamos que ya ingresé los 5 números, ahora tengo que salir por falso. ¿Qué tengo que mostrar como resultado? La suma. ¿Sí? Bueno. Antes de ejecutarlo, lo vamos a explicar cómo funcionaría. Ahí. Ahí se ve todo el diagrama. Sí, sí. Perfecto. Bien, gente, miren. Suma. A ver, voy a tratar de poner un... A ver si... Un bloc de notas. Bueno, no. No, dejámoslo ahí. Bueno, suma. Al principio vale 0. Al segundo, y al principio vale 0. Ingreso un número. Que esto lo tendría que poner también acá, porque por cada número que ingreso me lo tiene que poner. Entonces empieza, sigue con la flechita. 0 es menor que 5. 0 es menor que 5. Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ingreso un número, o sea, sale por verdadero, viene por acá. Ingreso un número, ¿sí? Supongamos que ingreso el número 5, perdón, el número 7, ¿sí? Suma va a ser igual a lo que valía suma más el nuevo número que es 7. ¿Cuánto valía anteriormente suma? ¿Cuánto empezó valiendo suma al principio de todo? 0. 0, bien. Entonces, 0 más 7, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces ahora suma, ¿cuánto vale? Suma es igual a 0 más 7. Muy bien, 7. ¿Sí? Bien. Ahora tengo que, con este i, estoy indicando que aumentó i. ¿Y cuánto valía al principio? 0. 0. Y ahora, ¿i a qué es igual? A 0 más 1. Entonces, ¿i cuánto vale? 1. Muy bien, 1. Entonces, sigue por acá. Recuerden que suma vale 7 e i vale 1. Viene por acá por la flechita, viene por acá. Y pregunta, ¿1 es menor que 5? Sí. ¿1 es menor que 5? Sí. Bien. Entonces me dice, ingrese un número, ingreso otro número, supongamos que ingreso el número 10. ¿Sí? ¿Cuánto valía suma antes? 7. 7. ¿Y ahora cuánto va a valer si le sumo 10? 17. Muy bien, 17. ¿Sí? ¿Y cuánto valía antes? 1. 1. ¿Y ahora cuánto vale? 1 2. más 1, 2. Muy bien. O sea que ¿cuántas vueltas hice ya? ¿Cuántos números ingresé? 2. 2. O sea que i me va llevando la cuenta de los números que ingresé. ¿Se entiende? ¿Sí? Y así hago de vuelta. 3,
4. Cuando llego a 5, me dice, ¿5 es menor que 5? No. Entonces va por acá por falso y me muestra el resultado de la suma que había acumulado. ¿Se entiende? ¿Vamos a hacer la cuenta? Vamos a guardar y ejecutar. Ingreso un número. Vamos a suponer que el primer número que ingreso es el 10. Ingreso otro número, el 7. Ingreso otro número, el 3. Hasta ahora, ¿cuántos números ingresé? 3. Ingreso otro número, 5. Ingreso otro número, 8. Entonces, ¿cuántos números ingresé hasta ahora? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que, supuestamente, ahora cuando le dé Enter, ya 5 no es menor que 5, entonces me va a tener que imprimir la suma. La suma da 33. A ver, vamos a mirar. 10 más 7, 17, 3, 20, 25 más 8, 33. ¿Se entendió, chicos? Entonces, fíjense que no ingresé 5 variables. Ingresé solo una variable que se llama número. 2 más, ¿por qué? Una variable que acumula la suma y otra variable que me acumula, ¿sí?, la cantidad de datos que se ingresaron. ¿Qué tengo que cambiar en este programa para ingresar 100 números? Pregunta. ¿Qué tengo que cambiar en el programa para ingresar 100 números? ¿El 5? Exacto, muy bien. Entonces, en vez de 5, ¿qué pongo? 100. 100. Fíjense que este programa ahora mismo sirve para ingresar 100 números. No lo voy a hacer porque no terminaría más de ingresar. Vamos a suponer 10 números. ¿Sí? Entonces, si lo guardo y lo ejecuto, voy a ingresar 10 números. A ver, voy a ingresar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y ahí me da, 55 me da el resultado. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Si esto lo queremos poner más prolijo, podemos poner acá una leyenda que diga cantidad de números ingresados, 2 puntos. ¿Y quién era que me llevaba la cuenta de los números ingresados? ¿Qué variable? ¿Suma I o N o num? ¿Quién me iba contando la cantidad de números ingresados? ¿Suma I o num? ¿Y? Muy bien, I. Entonces muestro I. Y acá le puedo poner la, entre comillas, recuerden porque es un mensaje, la suma es 2 puntos, dejo un espacio en blanco, cierro comillas porque ya no es literal, la coma la separo con la variable. Entonces esto es más prolijito, ¿ven? Vamos a guardar y ejecutar. Entonces ingreso un número, supongamos el 1, el 2, después el 3, después el 4, después el 7, después el 8, después el 9, después el 6, después el 5 y después el 0. ¿Ven? Cantidad de números ingresados 10 y la suma es 45. ¿Se entendió, chicos? Esto es lo que se llama ciclos. ¿Sí? Ciclos. ¿Alguna duda? Seguramente cuando ahora sí pueden empezar a hacer la guía y ahí les pueden surgir dudas. Si quieren el miércoles que viene, hagan la guía y miramos a ver qué dudas tuvieron. ¿Estamos? ¿Pero se entiende más o menos esto? Sí, profe. Sí. ¿Esto para qué sirve? Fíjense que me ahorró un montón de cosas para ingresar en el programa.
¿sí? O sea, me ahorró ingresar 100 variables. Bueno, si esto hubiese sido 100, ¿no? ¿Sí? Si esto hubiese sido 100. Me ahorró ingresar 100 variables. Me ahorra escribir todo eso. Fíjense que con un ciclo, ¿sí? Es esta figura que está acá, esta que está acá. Todo esto se llama ciclo. O sea que todo esto, todo lo que está acá, esto y esto lo va a ejecutar esta cantidad de veces. ¿Se entiende? Por eso se llama ciclo. Porque entra en un ciclo hasta que se cumple la condición. Cuando se cumple esa condición, sale del ciclo y sigue con el programa. Puede ir al fin, puede seguir el programa en otra cuestión o lo que sea, ¿sí? Bueno, recuerden que si yo voy al pseudocódigo ahora, ¿sí? Ven, si yo minimizo esto y vuelvo a la pantalla anterior, acá me escribió todo en pseudocódigo, ¿sí? Fíjense en acá el mientras. ¿Ven? El ciclo en castellano sería así. Mientras i sea menor a 10, hace estas 4 cosas que están acá. Hasta el fin del mientras. Cuando ya esto no se cumple, sale y ejecuta escribir la cantidad y escribir esto. Recuerden que ustedes cuando hacen el ejercicio lo que tienen que hacer es, esto es lo que copian, ¿sí? Lo copian, y es lo que me pegan a mí en el formulario de la tarea. ¿Se entiende? No el dibujito, sino esto. ¿Queda claro? Sí. ¿Se acuerdan lo de la tarea, no? Que vimos la clase pasada. ¿Quieren que lo repasemos? A ver, vamos de vuelta a la tarea. A ver. Esperen un cachito, que lo tengo por acá. A ver. Formularios. Formularios. Voy a formularios de Google. Esperen que cambie el usuario. Bueno, les muestro cómo es la tarea, ¿sí? Este es el de sociales. Esto es lo que ustedes tienen en la tarea. Cuando hacen un clic en la tarea van a ir a este camino, ¿sí? Acá van. Entonces lo que tienen que poner, recuerden de poner la dirección de correo electrónico, si no, no sé a quién pertenece. Ven que acá dice, realizar un algoritmo que puede ingresar 2 números por teclado y devolver el promedio. Bueno, imagínense que este es el ejercicio, ¿sí? Esto es lo que hicimos. Esto es lo que hicimos. Entonces, ¿qué hago? Lo copio y voy al formulario y en donde dice la respuesta, acá, lo que pasa es que yo estoy en modo de edición, perdón. Donde dice acá la respuesta, hacen un clic en el botón derecho y la pegan. ¿Queda claro? Acá no lo puedo hacer porque estoy en modo de edición. Salvo que entre a la tarea. A ver, esperen si puedo entrar a la tarea de ustedes. Al Classroom. Classroom. Sociales. Es la clase anterior, la última que vimos, que es esta 22. ¿Sí? Ahí tienen la tarea, ¿la ven? Hacen un clic en la tarea, van a ver el formulario, le hacen un clic, y acá tienen, ven, llenan este campo, la dirección de correo, y donde dice tu respuesta, lo que hago es pegar el programa, ¿ven? Y ahí ya está hecho ese punto. Sí. Y así con los otros siguientes. ¿Se entendió, chicos, cómo se hace la tarea? Sí, sí. Bien. Entonces, hoy les subo, ¿sí? Les subo. Recuerden que en la clase anterior subí también la grabación de la clase, para si quieren repasar, ¿sí?
y un material complementario que es un apuntecito de cómo se usa el PCIN, también si lo quieren ver. ¿Está? Y la tarea. Hoy lo que voy a subir es la grabación de la clase para repasar. Entonces, entre la primera clase de algoritmos, la segunda y la de hoy la tercera, pueden resolver la tarea. ¿Sí, chicos? Sí, sí. ¿Alguna Sí. duda hasta acá? No. No. ¿No? Perfecto. A ver, vamos a... A ver, somos 6, ¿no? Cada vez somos menos. ¿Qué pasó? En un cachito que ya... Perdón. Salud. Gracias, gente. Salud lo que me está faltando, me parece. Bueno, entonces, vayan haciendo esta tarea. La clase que viene la vamos a usar como una clase para poner en común a ver lo que hicieron y si necesitan alguna ayudita o si no se entendió algo. ¿Queda claro, chicos? Sí. Sí. ¿Alguna Sí. pregunta? No. ¿No? No. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, ¿sí? Dale, profe. Bueno, vayan haciendo esto. Si igual no entienden algo y necesitan hacerme una pregunta antes, me mandan un mensajito y me la hacen, ¿sí? ¿Queda claro? Dale. Nos Perfecto. vemos. Chau, chicos, buen fin de semana, cuídense. Chao. Chao. Chau, chau.